noches y bienvenidos a otro episodio del podcast de V-Sounds. Hoy día me encuentro con Miguel Gallardo. ¿Qué más, loco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Belleza tenerte aquí, loco. Ya creo que has visto un poco el programa como es. Yo creo que el interés aquí también es ver bien por qué eres como eres, pues, loco. Bueno, vamos a ver si lo podemos descubrir, porque yo no lo sé Claro, tú muy lo bien. viviste, Yo lo- igual. No tuviste opción. Pero es interesante tu vida porque de alguna manera, no sé si todo el mundo que está viendo esto sabe, pero tu casa es un lugar como muy musical, ¿no? Entonces desde pequeño, de ley, ya estabas acostumbrado a ver la música, los instrumentos. Sí, como dices, gracias a Dios tuve la oportunidad de que tanto mi papá como mi mamá estaban involucrados en la música, ¿no? Mi papá tuvo su juventud musical con el grupo Bodega, o sea, aquí Ujú. en Guayaquil, en Pionero. Quito, pioneros, los hippies también. Entonces yo sí, en mi casa había un piano vertical, por suerte, entonces yo Ujú. desde niño siempre iba al piano y tocaba y ahí me empezaba a escuchar los sonidos y todo y ya formalmente empecé a recibir clases como a los 8, creo, más o Ujú. ¿Y menos. cuáles y tus recuerdos cuando eras pelado, qué? O sea, full guitarras, así, full como ambiente musical, o sea, ¿te acuerdas un poco de la música que se escuchaba así? Claro, claro, o sea, mira, más que todo yo recuerdo la música que escuchaba mi mamá, más que a Ujú, mi papá, porque mi ujú, papá a veces estaba en el negocio y como el negocio estaba cerca de la casa, ujú, o arriba o abajo, a una cuadra, que es en ese tiempo, básicamente yo sí tenía los instrumentos en la casa. Yo probé la guitarra y me acuerdo clarito desde el primer momento que la cogí, dije, ah, guau, qué bacán este instrumento, y me dolieron los dedos, las puntas de los Normal. dedos. Y yo Normal. dice, pero ¿por qué me duele tanto el dedo? Yo creo que este instrumento no es para mí. O sea, es una razón un poco como que absurda, pero No, ya yo me fue una acuerdo. racionalización de decir como que Claro, de ley que hay algo diferente, así. claro, y el piano, en cambio, yo me sentía siempre un poco más, no me Ujú. dolían los dedos. ¿Y qué música escuchaba tu mamá? Mi mamá escuchaba de todo, escuchaba Yuri, escuchaba música, no sé, Mecano, quizás escuchaba un poco de también música en inglés, todo lo que es balada forever de los ochentas, Ujú. Celine Dion, Mariah Carey, ¿qué más? ¿Qué más? Janet, escuchaba mi mamá con mi Ujú. papá, los dos de hecho escuchaban. A mí me gusta Janet, es una artista muy importante en lo que yo he sacado Ujú. y he tocado. Em, Música popular igual, o sí, sea, ajá, era pop, no tanto ni sí. jazz, Ajá. ni... Bueno, a mi papá le encantaba la salsa, pero la salsa la escuchaba en la calle, ¿no? Claro, en el negocio, pues, En el ahí negocio abajo, pues, mismo, allá abajo, claro, la calle sí. Rumichaca, igual ahí se escuchaba mucha salsa y aparte en el barrio se escucha salsa, Ujú. es como que está por todos lados. Por eso te digo, porque, o sea, me parece interesante, tal vez no ha habido ninguna mención de jazz, o sea, no es que como que Cole Porter ni nada, sin caleta, así. Claro, no, Eso fue tal vez nada. un concepto que no descubriste hasta después. Sí, o sea, yo a los 12 años, más o menos, yo recibía clases de mi profesor en esa época, René García, que era un cubano, que en paz descanse. Él era mi profe ese tiempo, 8, 9, 10 años, y cuando cumplí 12 años, no era constante el profe, pero igual era como que me lo ponían unos meses, de ahí Ujú, salía. Entonces yo sí estaba en el instrumento metido, pero no es que estaba a full, no estaba lleno. ujú, Hasta que cuando yo cumplí 11, 12 años, él estuvo en este vuelo de Cubana Aviación que no despegó de Quito. ujú. Iba justamente, creo que de regreso a Guayaquil o iba a Cuba, y él no despegó ese avión se fue de largo y se chocó Qué contra las loco. casas en Quito, y fue una tragedia en esa época, y bueno, ahí él falleció con su esposa, Puta. y para mí fue chocante eso ahí, o sea, me tomó un año más o menos poder volver al piano sin tristeza, ¿no? Porque igual yo Ujú. ya regresaba al piano y me acordaba de las clases, él era un gran profesor, un gran maestro, ¿Y qué tipo y de lecciones te daba, por ejemplo, en el piano? O él sea, principalmente utilizaba el método clásico, veíamos cómo leer, ujú, veíamos las piezas clásicas para Elisa, no sé, un poco de la marcha turca, y de ahí él también trataba de darme piezas diferentes, ¿no? ujú. Pero como no eran muy constantes las clases, no se podían como que armar, por diferentes razones, a Claro. veces. No estabas estudiando para ser concertista, por Exacto, decirlo yo no así. estaba pensando en eso, yo era un Ujú. niño, quizás alguna semana quería ir, no sé, a la piscina o hacer otra cosa en vez de, Sí, de de las ley. clases o Claro. no sé, Era un hobby, loco. era un Era hobby, un ajá, era un hobby, sí, niño, yo no sabía literal. lo que iba a pasar. Pero qué loco que ese man haya dejado también esa impresión, porque también es algo que de ley sí, o sea, es como esas cosas que te acuerdas también porque de alguna manera ves la vida diferente un poco después de eso. Claro, no, Como que empiezas también a pensar en definitivamente. otras cosas, así, de Si ley. mi primer concierto fue gracias a él me acuerdo que él era profesor en el Balandra, imagínate, eso te estoy hablando de hace 1000 millones de años. Ya, él era profe en el Balandra, que habrá sido en el año 96, 97, yo tenía unos 10, 11 años. Yo toqué ahí, como que en la típica que estás en la mañana todos formados, y Claro. yo fui a impusieron un pianito, toqué una canción, bravo, y ya, y eso fue. Sí, todavía me acuerdo de esa canción, que bestia. ¿Cuál canción era? A ver, ya Era vi. una que era.
Heavy sentimiento. Ajá. Algo así era, algo así. No, Capaz sí. le cambié un poquito ya. No, pero fuerte igual, loco. Y me acuerdo que, me acuerdo, no sé, de hecho me Luego que te olvidé la acuerdes pieza y cuando ya estaba más grande dije un día, bueno, voy a tratar de acordarme la canción y me di cuenta que era súper sencilla, son 2 acordes nada más y al final Bueno, hay pero uno- eran tus comienzos pues, también, pues, loco. Claro, y esa fue la pieza que Y, toqué. o sea, yo siento que igual todo el mundo que, o sea, tú ya estabas contando que más como que fuiste hacia el piano, o sea, desde pequeño tal vez fue lo que más te llamó la atención, pero siempre que yo escucho gente que estudia piano acá, siempre como que el camino es clásico, ¿no? O sea, los primeros pasos siempre se dan como Ujú. que en eso. De ahí, cuando, o sea, bueno, cuando tal vez regresas al instrumento de otra forma. ¿Tú tenías bandas cuando eras pelado, sí? O... Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? La música clásica es hermosa, es muy compleja, es muy rica, tiene mucho. Y yo me acuerdo de niño que yo decía, chuta, me gustaría tocar esa obra. Escuchaba a Chopin y decía, wow, qué bacán sería tocar eso. Ujú. Escuchaba, pero de ahí me daba cuenta también que era como que requería mucho trabajo, me Sí, explico. sí. Entonces yo principalmente, yo creo que es una cuestión de cada uno, en verdad. Cuando uno sabe que le encanta la música clásica y eso es lo que quiere, uno va allá, Ujú. me explico. Porque es un mundo complejo, ¿no? No es el mundo más popular musicalmente, es un mundo difícil, igual es competitivo y todo, pero te vas ahí. Yo, en cambio, lo que me pasó fue que a mí siempre me gustó todos los tipos de música y yo en ese tiempo jugaba muchos videojuegos. Ujú. Entonces lo que pasó después de que falleció mi profesor cuando yo tenía 12 años, que yo dejé de tocar un año aproximadamente, me pusieron otros profesores, pero me duraban una clase. Mm. El único que me dio unos cuantos meses, que sí funcionó, unas cuantas clases, voy a decir, era el maestro Lucho Lara, que creo que, si no me equivoco, también falleció hace unos años. Y él también fue un profesor que me enseñó un poco de salsa. Me acuerdo que él me enseñó esto. Y esto sabe tocarlo mi hermano también, porque mi hermano también me decía Me que le imagino también enseñe. a tu viejo encantado, ¿no? Pues, Sí, ya tengo sí. con quién tocar, pues, de Claro, una, sí. sí, exacto. Entonces como que aprendí un poco y me gustó bastante, pero el problema ya estaba más grande y a mí me gustaba jugar mucho videojuegos y me gustaba la música de videojuegos, así que yo empecé a componer canciones, como a los 14, 15 años empecé a componer canciones que eran como de niños, ya Teniendo en como... cuenta, pero teniendo en cuenta todo este trip de los videojuegos, o sea... Claro, ajá, para mí todo era lo que yo toqué, componía una canción y era para un pueblo, como que el Village, Ah, sí, entras sí, en sí. un RPG así. Es que estoy yendo a ver, o sea, Ya, tenemos que ir ahí, o sea, sí, sí. Ocarina of Time, o sea, ¿no es Claro, cierto? Zelda, por ejemplo, y eso era antes de Zelda. Ah, esto era antes, por No, eso. no, no, perdón, después de Zelda, después de Zelda. Es que yo siento que, o sea, todo lo que estás diciendo, solo Exacto, es pienso como en que... Ocarina of Time, así, de Ajá, una. ajá, una mezcla de Final Fantasy con Ocarina of Ujú. Time, a mí me encantaban esos juegos. Entonces, Nobuo Uematsu, que era el compositor de Final Fantasy, o sea, me parecía increíble, era fan, y yo por eso empecé a componer estas canciones como de... Y le ponía cierta dificultad, me acuerdo, a las canciones, porque también yo quería practicar lo que componía, ¿sí me explico? Ujú. Porque, chuta, si pongo este pasaje en la mano izquierda, chuta, tengo que hacerlo lento, practicarlo para que me salga. Tenía también la opción de seguir practicando obras y todo, pero no, me gustaba componer. Me acuerdo que en esa época componía... Ahí hay algunas canciones, me acuerdo que una era... Y era así, Estás tipo... perdiendo billete, Nintendo. Era como que... Yo me imaginaba así, como cuando jugabas y entrabas al pueblo, al Village o a Kakariko, Ujú, sí, 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 Kakariko Village. en Ocarina of Time. Y empecé a hacer así también canciones como que de malos, como Sí, ajá, que... de las peleas, así, de el las pel- battle y todo. A mí, el de Ocarina of Time, la del intro es así como que Ah, clasicazo, esa que se así. llama... ¿Cómo es? Esas clasicazos, así. Ajá, maldita. Yo creo que a nuestra generación ese juego nos cambió, así. Sí, no, yo me Ese acuerdo... juego nos cambió. Yo tengo el recuerdo exacto cuando yo abrí Y sí, yo también. Tú sabes que mi mamá me lo compró, porque el juego salió creo que unos días antes de Navidad, ¿no? Ujú. Entonces mi mamá ya sabía que yo era fanático de ese juego y lo había esperado años. Y mi mamá lo mandó a ver, supongo que con alguna amiga, no sé.
Y días antes de Navidad me dijo, lo voy a guardar aquí y no lo puedes coger hasta Navidad. Y ella me dijo, pero... Y yo me acuerdo clarito que yo le dije, sí, mi mamá, yo no lo voy a tocar. El día siguiente mi mamá fue al trabajo. Y yo no me aguanté, yo cogí, saqué Zelda, lo abrí, le saqué en ese tiempo era el booklet, ¿te acuerdas que ya no hay? Sí, Era con los el dibujos booklet, increíbles y con todo, todos los items. ilustraciones, con los items, todo. Y me acuerdo que puse, y el intro, justamente, nunca me voy a olvidar de esa Uf. impresión de ver Zelda en tercera dimensión, que no era increíble, obviamente, verlo así, pero era en ese tiempo era... En ese tiempo era maldito, Tú lo loco. veías así como que Sí. increíble, así. Y esto es una forma perfecta también de entrar a eso, porque me gusta que de alguna manera componías, pero para este trip así de los videojuegos, o sea, y sí creo que es una muy buena época para los videojuegos. Sí, Tanto así que eso se convirtió también en tu nuevo hobby. claro, exacto. ¿Cuándo empiezas a hacer el programa? Para todos estos, los que no conocían, ya. Miguel tenía un programa antes que se llama Juega Conmigo, donde si tú eras un pelado de Guayaquil, Ecuador, o sea, todo, te querías enterar algo de los nuevos juegos que salían, tenías que ver el programa de este man, así. Este man es el que tenía todos, y también el primer campeonato de Smash, creo que lo Sí, hicieron de contigo. Smash, y en esa época de Winning Eleven, que era como FIFA, ¿no? En Ajá, esa claro, época. Winning Eleven es que también yo escuchaba Pro bastante en Evolution esa época. Soccer era. Sí. Y eso Sí. fue, ¿cómo llegas a tener tu propio programa en televisión Bueno, nacional? eso fue una coincidencia, en verdad. Eso fue o sea, la vida, como se dice, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en tercer curso, tenía 15 años, y me acuerdo que fueron al colegio a hacer audiciones. Fueron a algunos colegios, ¿ya? Ujú. Y como que vino un inspector literal, como que se asomó y dijo, tú, como 3 amigos, ¿ya? Entre ellos Fabricio García, que de hecho él también animó conmigo un programa Ujú. antes de Juega Conmigo, porque la cosa es que hay un pre-Juega Conmigo antes. Eso no sabía yo. Sí, es loquísimo. Hubo un programa que se llama Después de Clases, que era con María José Flores, que está en TC, era con la Pepa Bloom, María José Bloom, era con Emilio Pinargote también, pero él vino después. Ujú. Ya, algunas personas que están que igual están en la tele, ya. Ah, era también la María Antonita Tanús, también estaba Te ahí. pudiste haber ido tú por ahí, loco. O sea, ese era el camino, ¿no? De Miguel hecho, Gallardo, presentador de TC. yo antes de estudiar música, yo estudié 2 años de comunicación publicitaria Ah. en la UES, imagínate. Qué O sea, loco. yo ni siquiera sabía que iba a estudiar música. O sea, todavía lo veía como un hobby, me explico, no lo veía Claro, como, sí. como la vida real. Lo veías como algo bacán, claro, algo bacán que hacías en tu tiempo libre. No tanto, y es que también, eso es lo chistoso, hablábamos antes de los concertistas clásicos, esos son como los jugadores olímpicos, pues, brother. O sea, no hay ni siquiera una cabida para un error ahí, ellos son muy rigurosos ante el respeto que se le tiene al lenguaje de la música. Pero es chévere que también para ti se convirtió en otra cosa, porque eso te permitió crear estas canciones de los videojuegos. Exacto. ¿Entiendes? Eso es bacán, Exacto. como que también ya te abres. Y bueno, pues entonces estudiaste después comunicación porque justo Porque sales estaba en en la la tele, pues. Estaba en la tele, ¿no? ¿Y cuándo decides ya decir como, bueno, tal vez estudias los 2 años y cuándo tal vez te llega el bicho de decir, O sea, yo ya tenía algunos amigos en Quito estudiando música, entre ellos Ujú. Fernando Alvarado y Jorge Luis Mora, el guitarrista. ujú, Entonces ellos me enseñaban un poquito, mira, aprendimos esto, aprendimos este otro, mira, nos dieron este disco, escucha este disco. Y ahí empecé a escuchar jazz. ajá, eso te quería, ahí llegó el jazz a tu vida. Y ahí sí. llegó el jazz. Y lo que primero escuché de jazz fue así la típica chicorea, fusion, como que todo lo que es música fusión, Randy Brecker, un poco de Jaco Pastorius, ya. Y me sorprendía, me parecía bacán. Y los virtuosos, ¿no? Como Michel Camilo, Gonzalo Ujú. Rubalcaba, wow. Pero ya más adelante empecé a escuchar Miles Davis, John Coltrane, y yo decía, wow, ¿qué es esto de aquí? En verdad, sí es otra cosa. Nunca he escuchado esto, así es como Sí, que... especialmente esa ola de jazz, ese tiempo de jazz, es los como muy 50, mágico, los sí, es muy 50 y los mágico. 60, ¿no? También, ¿no? Ajá, Todo lo que es sí, 50 y sí. 60. Y también escuchar Louis Armstrong, por ejemplo, me encantaba. Y decía, wow, qué bacán esto de aquí. O las big bands de Duke Ellington, de Billy Strayhorn, todo esto de aquí, en verdad. O Count Basie. Ver todo esto. Y Frank Sinatra a mí me gustaba. Yo no sabía por qué me gustaba. Y ahí después descubrí que Frank Sinatra era jazz. Me explico, es como que yo no Ujú. sabía que Frank Sinatra era Claro, un porque suena cantante. tan bien y me hace sentir lo que Ajá, siento. y después, Son ese ya. tipo de progresiones de acordes, o sea, es algo diferente, sí. Exacto. Y después empecé a conocer, no sé, bandas como Weather Report o el mismo Pedro Aznar, que tocó con Pat Metheny, pero hacía otra música y tocaba con todo el mundo. O Weather Report, que era Jaco Pastorius también. No sé, o ¿Y diferentes... qué es lo que te gustaba tal vez tanto? O sea, porque se nota que te metiste de cabeza. O sea, ¿qué es lo que más te gustaba del jazz? Voy a aceptar que una de las cosas era el virtuosismo, ¿ya? Porque yo siempre he sido una persona que he querido tocar rápido, pero no porque estoy loco, es porque creo que es posible, ¿ya? Si yo me pongo algo súper loco, así, extremadamente difícil, y digo, bueno, esto quizás me tome 3 meses, pero se va a llegar, Ujú. ya, se va a llegar. Y yo lo sigo haciendo a veces, ya a pesar de que ya no hay mucho tiempo y energía como antes, igual me meto a veces en esas cosas. Ahora estaba sacando un solo de Joel Fram,
a 360 BPM, que es de un Rhythm Changes que está, la verdad, tiene un par de partes imposibles, pero ya está saliendo, me explico. O sea, entonces yo de pelado tocaba, entonces a mí sí me sorprendía cuando yo veía o escuchaba algo que sabía que técnicamente era difícil. No tanto porque, wow, qué rápido, no. Sino No, que es yo porque decía, lo veías posible, lo veías como un truco bacán sí, que es podías como que, aprender. wow, eso está difícil. Eso Ajá. es más difícil de lo que uno puede, o sea, sí requiere tiempo de práctica. Entonces yo jugaba en base a eso. Ya después me abrí, obviamente, y ya no escuchaba eso. Ya lo que escuchaba, ahí lo que me impactaba después era, no sé, el sonido, una nota, una frase, cómo tocaba una frase. Ya empecé a escuchar más esas cosas, ¿no? Pero al comienzo sí me enganchó eso, como que qué bacán. Como que, pero como te digo, no más allá del virtuosismo, también como que el ritmo, todo lo que Sí, uno sí. escucha a Louis Armstrong, por ejemplo, y uno dice, wow, qué bacán, a pesar de que es una música antigua, ya se puede decir. Y acá en Guayaquil no tocabas jazz. Fue la primera vez que empezaste a tocar jazz tal vez en vivo fue en Quito. No, fue aquí en Guayaquil, hay una historia loquísima de eso de ahí A también, te la ver, puedo contar si quieres. cuenta pues. A ver, tú obviamente estás familiarizado con Diva Nicotina, ¿no? Obvio, sí. Ya. Bueno, Diva Nicotina, antes de lo que es ahorita, que es bastante grande y todo, y bueno, y sigue sosteniéndose a pesar de todas las restricciones que existen, que esperamos que estén mejores. Era la esquinita nada más, era la parte del bar, era muy chiquito. Y en ese tiempo, que en paz descanse, Eduardo Jurado y Liliana Rendón, que son las personas que están ahí, bueno, Norman estaba ahí también, pero era muy, muy pequeño, ellos tenían ese bar ahí de cigarros, que después se expandió un poquito para hacer conciertitos. Y yo me acuerdo que en esa época yo tenía, que 17 años, 18, y sí, unos 17, 18, porque estaba estudiando comunicación, ¿ya? Y ya Fernando y Jorge Luis Mora me estaban mostrando todo esto del jazz, y yo estaba como que media ya, como que 2, 5, 1, la típica ya. Empezaba a ver como que, ya sí suena el jazz más o menos, como que por ahí va, como que ese es el camino, pero obviamente no tocaba nada, ya, o sea, era cualquier cosa. No voy a decir cualquier cosa porque igual le ponía full empeño y lo estudiaba. No, pero entiendo por qué lo dices. ¿Ya? Es que también yo creo que tú ves la música diferente, loco. O sea, Pues, y es porque has estudiado. O sea, mira que tu pana que estudiaba jazz venía y te decía, oye, loco, aprendí esto. Y tú, a ver, de una. Eso es como que, o sea, exacto. es como que hay algo que te gusta de eso que te llama la atención. O sea, claro, hay algo, claro, siempre me llama la Ajá. atención, es como que descifrarlo, como que el ajá, misterio. descifrarlo, exacto. Entonces, Pasar el juego, loco. Literal. En esa época me salió un chivo, o sea, un trabajo para tocar villancicos afuera de diferentes lugares de Guayaquil. Ahorita no se podría hacer eso, obviamente, porque sería peligroso, pero tocábamos, yo qué sé, de 12 a 1, de 12 a 12:40 en la esquina de Víctor Emilio y Las Monjas. De ahí tocábamos otro día, de tal a tal hora, en las escaleras de Las Peñas. Suena Entonces, tan europeo lo que me dices. loquísimo, en verdad. Sí. Yo tenía 18 años, o sea, te estoy hablando ya, chuta, no quiero decir cuántos años, pero bueno, hace muchos años. Y yo me acuerdo que yo tuve estos conciertos con mi primo Byron, con mi hermano, con mi primo Marcos Gallardo ahí tocando la batería. Y tocábamos, pero mira cómo beben los peces. Ya, literal eso. Y estábamos en la escalinata y yo veo que se acerca un señor, que era Eduardo Jurado. Y él me dice, ¿cómo estás? Tú eres Gallardo, hijo de mi dicho. Sí que no. Mira, yo tengo este lugar y quiero ver si pongo jazz aquí, pero no conozco a nadie que toque jazz. Y él me dijo, ¿tú tocas jazz? Y yo le dije, sí, pero yo no tocaba nada. Ya. Yo tenía igual 17, 18 años haber tenido. Yo le dije, sí, yo puedo hacer una banda para ya, hagamos un concierto de jazz. Entonces hicimos el primer concierto de jazz ahí en Diva Nicotina. Esto haber sido hace más o menos unos 20 años, un poco menos capaz, ya. Y me acuerdo que tocamos mi primo Marcos en la batería, Fernando Alvarado en el contrabajo, Jorge Luis Mora en la guitarra, yo en el teclado, los cuatro. Y tocamos ahí y me acuerdo que yo soleaba y me quedaba soleando horas. Y era cualquier cosa, pero ya estaba aprendiendo, era lo que había. Estoy seguro que para la gente ahí no era cualquier cosa. Sí, probablemente en ese tiempo Aparte, era... o sea, siendo correcto lo que me dices de que la primera persona que tocó en Diva, Claro. no había un preámbulo, loco, así que solo lo que sea que ibas a hacer iba a estar bien, porque no había nada antes. No había nada de jazz antes y ahí empezó la rueda que se extendió hasta ahora. Y es impresionante, en verdad, cómo creció ese lugar, cómo creció la escena del Y jazz. lo importante que fue para todos nosotros, loco, Lo también. importante que fue Para la y- música independiente, exacto, todo. O sea. exacto, no solamente... Sí. Y siguen habiendo conciertos. Mira que la otra vez estaba por ahí, pasé y había un tributo a Panda. Porque bueno, ya obviamente siempre van a haber tributos por el medio Los músicos son diferentes, diferentes vías. Hay diferentes vías, exacto. Pero estaba chévere y estaba semilleno. O sea, me gustó igual ver el lugar medio lleno.
a pesar de igual de que ya se está reactivando. Sí. No. Y esa es la historia muy interesante. Y eso creo que Eduardo lo dice una vez en el periódico. Y eso está en internet, de ley. Porque él habló de esto y él cuenta también la misma historia. Que él se me acercó y que me preguntó. Y es interesante. Es como que... En paz descanse, hermano. Sí, en verdad. En verdad, che, es una historia muy, muy loca ahí. Es demasiado feeling, loco. Sí, ahorita Ajá. yo no sabía, por ejemplo, eso de ahí. Claro, es muy loco. Y Pero ahí bueno, les- entonces ya habías tocado. Entonces, por lo menos acá, Ya en Diva tocaba, ya. Nicotina, o sea, tenías más experiencia que tus compañeros, pues, Sí. ahí en Quito, pues, loco. Sí, O sea, sí. Y ahí ya fue... venías armado. Exacto, ahí fue un par de años más y yo me iba pésimo en la universidad. Me iba pésimo como en comunicación publicitaria, no tienes idea. Y yo no soy mal alumno, ¿ya? Pero te juro, pasaba con 70 en las clases. Algunos profes me pasaban porque veía que era músico y 70 es tocaba. buena nota, brother. Sí, No o sé qué sea, estás hablando, loco. También otros profes sabían que trabajaba en la tele en ese tiempo, en Juega Conmigo, Ujú. entonces como que me ayudaban. Pero bueno, Increíble. era todo, no me sentía cómodo y la verdad a veces sentía que lo que estaba aprendiendo no me iba a servir nunca en la vida. Ujú. Eso fue clave. Como Ujú. que, ¿para qué voy a usar esto en mi vida? Así. Me acuerdo que tenía macroeconomías a las 7:30 de la mañana con un señor de 70 años, ya. No, Oye, y para mí Qué era fuerte. súper difícil no quedarme dormido, ya. qué fuerte. Ya, todo bien, pero no podía. Macroeconomía. Sí, o sea, y todo bien, el man era buen profe, era buen dato, me ayudó, me acolitó, me pasó con 70, Ujú. ya, porque yo el examen me acuerdo que yo no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. O sea, ya. Pero bueno, yo decía, no, esto no es lo mío. Y Fernando me decía, Alvarado, mi señor, me decía como que vamos, y Jorge Luis también me incentivaban. Y Raúl en ese tiempo estaba más pelado Ujú. y creo que estaba tocando con... Pero tú lo habías conocido a Raúl acá. Sí, yo lo conocí porque yo sabía que tocaba, creo que de Bufantes en ese Ah, de tiempo con Bufanza en ese Paola. tiempo, sí. Que eran Ajá. unos niños. Y a Luis Sigüenza lo conocía porque él también estuvo en mi colegio unos años. Ujú. Y era el chico que tocaba el saxofón porque no había más. O sea, era él, el único. Es muy interesante. Eso es Ecuador. Eso es pequeño, Eso es igual. Ecuador. La gente está ahí, tú igual los conoces a ellos y nos conocemos Ujú. aquí la mayoría porque Hay alguna conexión siempre. siempre. Y por lo algún chévere de lado. Ecuador es igual es cuando se unen todos los músicos, me explico, porque como es pequeño, pero si estamos todos unidos, todo está bien, estamos ahí pasando la chévere. Entonces, nada, dije, mira, tomé 2 años de comunicación publicitaria y decidí ir a estudiar música a Quito. Y dije, pero no me voy a ir sin beca porque no, obviamente igual había que pagar, ¿no? Entonces yo dije, no, yo voy a aplicar y si me dan 50% me voy, si no me dan, ya nada, ya. Ya, Ujú. entonces, lo que hice ahí fue me tomé un año sabático, literal. O sea, hice un año en la U, un año en la U, un año libre. Y yo le dije a mis papás, me decían, oye, pero la universidad no la dejes para que te gradúes, te faltan 2 años, me decían. Y es verdad. Buen Pero decían, no, es consejo. que yo les decía, no, es que yo siento que si hago los 2 años o los 3 años que me falten, no me va a servir para nada, yo les Ujú, decía. Claro. Es como que estoy 100% seguro. Entonces, hice la audición a la San Francisco, me dieron creo que 40 o 45% al comienzo, no me acuerdo muy bien. Después, en los semestres siguientes, lo pude Sí, subir. llegaste al 50 acá. Ajá. Y nada, dejé la carrera, dejé todo. Ese año practiqué bastante piano. Pulí todas mis composiciones que había En hecho tu de año video. sabático. Exacto, en mi año Ujú. sabático. Lo que hice fue pulir todas mis composiciones que había compuesto desde los 14 años, algunas orquestarlas, empezar a jugar con final en esa época y hacía como que les ponía, no sé, 4 violines y me inventaba lo que hacían los 4 violines, ponía, no sé, unos horns allá abajo, pero todo era oído, no entendía, o sea, Ujú. orquestación cero, no tenía idea, obviamente algunas suenan feísimas, ya, pero me acuerdo que igual experimentaba, compuse más, gracias a eso mis composiciones empezaron a tener como que otro camino, me acuerdo, porque eran de videojuegos, pero ya tenían más Ujú. contenido, eran más interesantes. Entonces, ese año yo me dediqué a eso y me dediqué a la tele también, pues en ese tiempo estaba en la tele Ujú. y estaba en mi banda Madera, en esa Eso no época. sabía. ¿Qué hacían con madera? Con Madera tocábamos covers, tocábamos así, tocábamos en esa época en el bar de que estaba de moda, ahí tocábamos Así nosotros. prendidote, así como con una... Prendidote, tocábamos full rock latino, tocábamos algunos temas de la época como, no sé, Azul Azul, o sea, así Azul Azul era en esa Qué bacán. época. Tocábamos full rock latino y nosotros terminábamos siempre con Sexo de los Prisioneros. Ya, pero eso ya era como que cuando llegaba Madera a la fiesta, la gente sabía que íbamos a terminar con esa canción. Entonces la gente se embriagaba y todo, llegaba a Sexo y la gente se destruía. Y siempre cerrábamos con esa canción, era muy gracioso en verdad. Y había muchas bandas que nos decían, no, ¿para qué tocan rock latino? ¿Para qué tocan covers? Pero en verdad nosotros la pasábamos bien, nada más, no te voy a negar. Sí, no siempre pegaba el repertorio para la gente, porque a veces la gente quería bailar. En ese tiempo Ujú. había Carlos Vives, por ejemplo. Había también, estaba saliendo el pre-reggaetón, todo lo que es Azul Azul. Había también todo lo que es esta banda, ¿cómo se llama? La Isla del Sol. Tan, Tarán, taran, tarán. taran, 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 taran. ¿Cómo es?
Símbolo creo que se llama. Yo no veo ningún problema igual en eso, loco. Porque, No, o sea, es chévere, pero... pero todo lo que me cuentas era como ir al gimnasio, loco. O sea, Exacto. Y era solo mejorar en tus habilidades, que eso es lo que también hay que entender. No solo eso, sino que, aparte de que ya camellabas y todo, en tu claro. año sabático te dedicaste también al instrumento. Yo creo que eso Exacto, es exacto. importante mencionar eso. O sea, le has metido cabeza y bro, eras Sí, sí. tripeado, pues, o sea. Sí, fue así. Y de ahí me fui a Quito y ahí estuve 3 años en Quito, audicioné a Berkeley, no sabía que me iban a dar beca, igual media beca. Y igual me preparé full para esa audición, me acuerdo. Fueron 3 meses de estar practicando todas las noches, montando el tema. O sea, yo creo que uno nace en una condición en la cual es difícil ir consiguiendo metas, ¿no? Yo creo que el arte es difícil. O sea, no Sí. es que es difícil, es sacrificado. Voy a cambiarle la palabra Sí. ya. Pero cuando uno alcanza ciertas metas, como por ejemplo poder grabar tu primer álbum, o simplemente haber hecho ese concierto tan bien como querías, o tener, o no sé, lo que sea, o que esa persona vino y te dijo, ¿sabes qué? Tu disco me cambió la vida, me encanta tu música. Esas pequeñas metas que a veces uno tiene, sean profesionales, sean técnicas, como que querer componer más canciones, no sé, tener un mayor repertorio, o investigar nueva armonía, como a veces lo conversamos. Entonces, yo creo que todas esas cosas son alcanzables, ¿no? No, obviamente hay cosas que van a llegar ahorita, hay cosas que van a llegar en 10 años, hay cosas que van a llegar en 15, hay cosas que van a llegar en 20. Pero es bacán porque igual fuiste paso a paso lográndolas y eso te nutre también y te hace querer seguir tocando. O sea, también Exacto. tienes que poner las metas, tienes que trabajarlas. Todo en esta vida es suerte y talento, loco. O sea, es Sí, literal, o sea. sí, Puede- es suerte y talento. y es muy interesante cómo tú has ido desarrollándote desde el principio hasta que formaste también tu primera banda. O sea, ya como que Jazz de Roots, que obviamente ya mismo vamos a entrar a eso de ahí, pero son estos milestones lo que yo creo que te iba preparando en la vida para todo y como músico, como tú dices, es difícil, es súper Sí, difícil. O sí, sea, sí es. Y yo sé que tú lo has experimentado y algunos artistas ecuatorianos lo han experimentado, lo difícil que es, pero lo que veo es que igual es esa alma luchadora que tiene el artista ecuatoriano, es súper, creo que voy a decir, indispensable, me explico, es como, y es parte de nuestra cultura también. sí, Entonces, eso es algo que hace hacerla como sea. hacerla como sea. Yo sé que eso también pasa en otros países, no me hago Ujú, la víctima, eso pasa en otros países, en todos países ya, pero ujú. yo creo que aquí igual, por ejemplo, no nos podemos comparar a Colombia, que tiene una industria enorme. Igual es difícil, igual es Sí, competitivo, no, sí, es obvio, dificilísimo. en Mi viejo cualquier me lo lado. decían todo el tiempo. Pero en Colombia hay una industria, por lo menos, hay de dónde Ujú. agarrarse. Acá es mucho más pequeño, pero yo veo que en esta nueva generación, más que, bueno, no va a decir nueva, pero esta como que no los más jóvenes, sino los que están en late 20s más o menos, Ujú. o early 30s, es una generación que se ha constituido bastante profesionalmente. Sí. Ya bandas como Da Pound, como Paula Navarrete, mismo Y Jazz es de porque han habido Roots, esos peldaños atrás, pues loco. O sea, Felipe, el Camaleón, todos en verdad los que están involucrados ahí, obviamente no puedo mencionar a todos ahorita, y Jazz de Roots, loco. y Jazz de O Roots, o sea, sea, hablemos de eso. O sea, Alex Eugenia perdón, también. perdón perdón que te interrumpa con eso, pero Jazz de Roots es un tema muy interesante porque el jazz no había podido, o sea, desde casi nunca yo había visto, ¿no? El jazz siempre es considerado por mucha gente como música anticuada. Ujú, Música como que tal vez la gente no entiende, sí, es chévere verlos tocar, pero en una escena independiente que venía, por ejemplo, de nosotros, de la Unión Punk y todas esas cosas, es increíble cómo Jazz de Roots rompió un paradigma muy heavy con el jazz y cómo entró ujú. también como esta escena independiente y cómo un pelado puede poguear, puede meterse al mosh escuchando una canción de fusión jazz reggae. O sea, Claro. cómo se juntan todos los Pokémones en la San Francisco. Bueno, hay unas historias loquísimas de Jazz de Roots y lo bueno es que igual yo te voy a contar unas, probablemente Raúl otras, Lo vamos a tener, pilas de Ismael gordo. otras, Luis Sigüenza otras, Gabriel también A otras, o todos sea, los vamos a tener. son todas en verdad diferentes perspectivas. Pero bueno, básicamente lo que pasó fue que yo regresé de Berkeley a dar clases en la San Francisco. Y mientras yo daba clases en la San Francisco, ya eran alumnos Raúl, Luis y Gabriel y Ismael el Ujú. bajista. El bajista ya era mi amigo, ya era compañero mío y era mi amigo y yo siempre lo veía practicando en las cabinas del bajo. Yo siempre lo molestaba, a veces le abría la cabina y decía, estás practicando, chévere, dale, dale, yo también me voy a practicar. Y me Ujú. acuerdo que le decía eso. Y bueno, estábamos todos ahí, no tocábamos mucho, tocábamos en las jams a veces por Ujú. ahí, pero no era. Pero bueno, de acuerdo, yo no sé muy bien la historia, pero creo que es Gabriel con Ismael, Ujú. que creo que se unen.
Y ellos hablan y dicen hacer este proyecto, que al comienzo no era jazz de roots, era reggae hecho jazz. Ujú, Y tocábamos temas de Ernest Ranglin, tocábamos temas ujú. de Monty Uf, Alexander, Ernest Ranglin es maldito. tocábamos todo lo que es temas de reggae jazz, que ya Ujú, existen, ¿no? Scatalites, por ejemplo, ya habían bandas que más o menos hacían esto, ujú, pero nosotros queríamos darle un toque más jazzero, me explico, no queríamos ujú, hacerlo tan reggae. ujú, Que lo hacía Monty Alexander también de alguna manera, pero nosotros dijimos, no, no, hagamos lo que sea. Entonces al comienzo fue así, fue un tributo al reggae, literal, la banda, jazz, roots, Ernest Ranglin y todos estos artistas, Bob Marley, un par de temas, ya, y decidimos juntarnos a ensayar. En ese tiempo, como era un tributo, teníamos un trombón y una trompeta de fondo también. Ah, no Ajá, sabía. ellos tocaban ciertas líneas de las melodías con Luis, Ujú. ya, o era un trombón nada más, si no me equivoco, ajá, David Nenger. Y me acuerdo que tuvimos el primer show y fueron 8 personas, creo, literal, no había nadie así, en el Pobre Diablo. Sí. Y No dije, fue un logro, pero te dan ya. ganas de seguir Pero para que un hicimos día se, pase, se pues creó, loco. todavía no había roots, se creó algo ahí ya. Ajá, güey. Y me acuerdo que en ese tiempo igual era un proyecto que estábamos ahí viendo, no era algo tan importante. Y estaba de la mano saliendo con Paola Navarrete, que igual era Ujú, nuestra amiga, hacíamos música todos juntos. De hecho, yo trabajé mucho con Paola en esa época escribiendo sus temas en partituras. ujú, Fueron algunas semanas que hicimos eso, meses. Fue una experiencia interesante. Yo aprendí mucho de la música de ella y ella también como que iba aprendiendo cómo escribir y también aprendíamos música ujú. juntos. Fue súper chévere. Pero bueno, en ese tiempo con Jazz de Roots lo que hicimos fue como que, bueno, yo me acuerdo que yo como igual ya estaba dando clases y tenía mis proyectos. Yo estaba tocando también con Juan Fernando Velasco en esa época. Tenía conciertos, gracias a Loco, tu Dios. currículum no es impresionante. Estaba tocando con ese man y tocaba en algunos conciertos por ahí que había de jazz o de lo que sea. Y yo estaba tranquilo, me explico. Yo no quería, como, me acuerdo que en ese tiempo yo decía, no quiero dedicarme a mí, quiero practicar. De hecho, yo quería practicar. Yo regresé de Berkeley, lo que más quería hacer era practicar. Porque ya, pues en Berkeley te mandan un poquitón de cosas que tienes que cumplir, pero ahora recién ya tenía tiempo para yo mismo practicar lo que a mí me da gana. Me acuerdo Ujú, que fueron claro. triadas, llegué a practicar triadas a Quito. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo no había, al menos de mi parte, no había un compromiso con la banda. Es como que a veces faltaban los ensayos y no podía, me explico. Pero me acuerdo que un día, no me acuerdo si fue Gabriel o Ismael, no sé, no me acuerdo si me lo dijeron o yo me lo imaginé, pero como que alguien me dijo, oye, ¿vas a tripear o no la banda? Ujú, Y me acuerdo que yo dije, no, yo quiero ser la banda, yo quiero ser parte de la banda, quiero estar ahí, quiero invertir, quiero todo. ujú, Y ahí en ese tiempo, bueno, como te digo, yo estaba económicamente bastante solvente, como se dice, y fueron las primeras inversiones que hice fue con la banda. ujú. Porque yo dije, no, yo tengo que invertir en este Claro. proyecto. Es que estás apostándole a algo, loco. Claro, Entonces, o sea, es una inversión de todo, de tiempo, de intentar hacer algo que no sabes si en verdad va a funcionar. O sea, exacto. es un tiro al aire, en verdad. Y una cosa es que lo que a mí me sorprendió del proyecto fue que en el segundo concierto ya habían 40 personas. En el tercer concierto hicimos uno con Paola Navarrete en la zona, fueron como 80 personas. Y ahí el siguiente concierto ya fueron como 180, 200 personas. O sea, fue una cosa que escaló muy Y rápido. desde ese día en adelante nunca han tenido un Y de concierto ahí ahí, donde hay poca gente. bueno, sí hemos tenido un par, como, como cualquier Yo banda, nunca he ¿no? visto uno. Ha habido, y no lo voy a negar. Algún día en Cuenca de ley, Pero yo sí. creo que igual es importante, sean 2, 3 personas hay que tocar. O sea, hay una historia de John Coltrane de esto, que cuando John Coltrane estaba en su época más loca, en el 64, con Elvin Jones en la batería, McCoy Tyner en el piano y Jimmy Garrison en el contrabajo, él cuenta que supuestamente fueron a tocar a un lado que no había nadie, había una persona en el concierto. Y Elvin Jones Ujú, decía como que no, pero oye Coltrane, vamos nomás, o sea, cancelemos el concierto. Solo voy". Y John Coltrane dijo, ya mira, toquemos un tema, nada más, un tema, y nos vamos. Para esa persona que vino al concierto, ya. Y dice que salieron y John Coltrane había temas que duraban 40 minutos, pues su solo. Y ya, pues entonces la historia dice que supuestamente tocaron un tema, pero fue 40 minutos. Entonces, esa historia de John Coltrane, que bueno, me la contaron en Nueva York, no sé si sea real o no, probablemente sí sea, es interesante, ¿no? A veces uno, y yo lo voy a decir por los artistas más que todo que me están viendo y no lo van a negar, a veces uno si tiene varios conciertos con gente, llega uno sin gente, uno se siente medio intimidado por el vacío. ujú. Y yo creo que esto a veces no lo hablamos entre músicos y es como que es normal, o sea, Es esto lo más es lo más normal normal del del mundo. mundo. Ya, o sea, nadie es que tiene 100 conciertos y de los 100 están llenos, ¿no? Hay un porcentaje que siempre va a haber menos o ¿No? va a pasar Sí. algo, me explico, y es lo normal, pero a veces uno como que está No, ahí. y ahí yo también, yo me meto en trips ahí también, que esa es la labor del artista también. O sea,
con 1 o con 10 o con 100. Tú tienes que dar el mismo show y de alguna forma hacer tu rol como la música y hacer que perdón, el sentimiento no es que la música se vuelve mejor cuando hay 500 personas. Claro. No, o sea, de hecho hay como que mucha gente que toca en estadios y se siente vacío el Sí, músico. a veces también. Ya, pero tener ese calor y también, loco, o sea, un poquito de humildad tampoco nunca le hace mal a nadie, loco, también. O Exacto, sea, sí. Sí, es verdad. Hay y aparte que... vivimos en Ecuador, agrégale eso, o sea, como Sí, que sí, sí. eso es interesante también de este país, de que como que, o sea, per cápita, ¿se entiendes? O sea, hay que pensar per cápita el asunto. No es Sí. que tú vas a hacer todos los conciertos, todos los meses un concierto en el mismo bar y vas a estar repleto de la misma Exacto. gente. Eso, Si eso tú es no lo vas que a no la pasa chupa de tu aquí. pana 3 veces seguidas, loco, vas así después, como que vas alternándote. Es verdad, eso es Ajá. totalmente real y es la situación de algunas ciudades de Latinoamérica y hasta de afuera también, ¿no? Que la gente no es que cada semana va y gasta en Claro. eso, sino que es una vez o dos y muchos artistas hemos intentado capaz hacer un lugar para que sea cada semana y a Ujú, veces funciona por un tiempo, ¿no? Por ahí ujú. después como que tienen que haber esos pequeños breaks que al menos nuestra cultura a veces necesita para Sí. volver. Sí, sí, Pero sí. bueno, con Jazz Roots, gracias a Dios, en verdad, se empezaron a llenar los conciertos y de ahí se fue de largo. Y el lanzamiento del disco, bueno, para esto grabamos los 3 videos, Viceversa, Transformando y Blancazo, Ujú. que fueron un éxito en esa época en YouTube, En me YouTube. acuerdo. En una semana teníamos creo que 5.000 views. Hasta ahora en una semana 5.000 views Es es millón, loco. difícil. Sin pauta ni nada, No, 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 obvio. ni siquiera fue en una semana, creo que fue en 4 días, 3 días. Y en esa época era una locura eso. Ujú. Pero era una banda instrumental. Ahí venía Sí. siempre el tema. Todo el mundo decía, wow, mira esta banda de jazz, mira esta banda instrumental ecuatoriana que está tocando y que la gente está tripeando y le está gustando. Y como que todo el mundo veía los videos y nosotros no entendíamos cómo subía tantos views una banda así. Y esos videos fueron un éxito y eso nos llevó a grabar el primer disco, que ya es Jazz de Roots. Era una anomalía, loco. Que ese disco igual quisimos invertir porque queríamos que sea un disco que breakthrough y aparte ya se Ujú. estaban desapareciendo los discos, entonces teníamos que hacer algo. Y era este disco que tú lo abrías y venía con una acuarela, con un pincel y tú podías pintar la portada y quedaba Jazz de Roots el logo hicimos tantos experimentos con eso. Yo me acuerdo que fui súper exigente con Sergio Silva, que él también fue un bacán y este man de Sergio Silva y... Se me fue el nombre de mi otro pana. Lo ponemos aquí en los comentarios. Sí, sí, lo vamos a poner abajo, ¿no? Entonces, me acuerdo que le saqué el aire, les pagué igual bien, no lo voy a negar, pero valió la pena y me acuerdo que los discos llegaron a las 6 de la tarde antes del concierto, porque queríamos vender obviamente en el concierto, Claro, pues. para recuperar algo, Me pues, imagino ¿no? la presión. Y van a Oye, llegar, van a llegar, no van a llegar. y Hemos metido tanto tiempo a esto. sí, o sea, y gracias a Dios salió todo bien, en verdad, y hasta algunos errores algunos discos tuvieron un pequeño error de impresión y nos dieron 300 más por eso, entonces salió redondo el negocio, ¿ya? Bien. Y fue un éxito, ese día en Quito nunca me voy a olvidar, en el Aguijón, nosotros metimos como, creo que entre 600 o 700 personas, fue una locura ese día. Había una fila afuera, se llenó el Aguijón, que era un bar gigante, y fue Era increíble. chévere ese lugar, era bien bacán. Era bien bacán. Nosotros lo rellenábamos, o sea, no había dónde meter gente. No había dónde meter gente. La parte de afuera estaba llena, la parte de adentro estaba llena. Y fue un exitazo. Nunca me voy a olvidar ese concierto. La gente fue a ver esto de aquí, que era Ujú, esto de sí. Jazz de Roots, que era esto. Y todo el mundo creo que... Pero bueno, yo sí te voy a decir una cosa. En verdad nosotros, cuando yo entré a la banda, como también había inversión, no solamente económica, sino personal también, todos empezaron a tener la misma actitud. Como que Ujú, invirtieron su tiempo y su ujú, energía en la banda y todos éramos exigentes. ujú. Entonces eso hizo que en algunos ensayos sí haya roces entre nosotros, porque, oye, repitamos esto otra vez. Y era 1 hora repitiendo 3 segundos de música, 4 segundos de música, pero yo les decía, no, es que no se escucha bien, es que no está definido, todavía sigue patuleco, practiquémoslo con el metrónomo. Tú Sigue el dirías que tú eres el metrónomo. man OCD del grupo, te lees un poco. Mira, y la otra vez sí hablamos de eso con la banda. Y es interesante porque cada uno tiene su tema, me explico. Es como que yo Seguro que sí. con el tema, por ejemplo, del metrónomo, de todo lo que es rítmico, que está entrelazado. Por ejemplo, a veces nosotros en Jazz Roots tenemos temas que tienen 5/4, hay un tema que se llama La Fuente, que tiene un 5/5/7, 5/5/6 sobre un 4/4. O sea, esas cosas a mí me gusta que estén precisas, me explico, porque tienen precisión, las puedes escribir Ujú. y están ahí tal como están escritas, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo me pongo así a veces medio y me gusta mucho repetir. Yo sí, si hay que repetir 100 veces, repitamos 100 veces, a mí no me importa hasta que esté bien y lentito y subiendo la velocidad. Raúl, por ejemplo,
a veces tripea mucho el groove, el sonido. Ujú. Luis también a veces está viendo como que la forma, como que, o la melodía. Ismael está viendo que el tema, no sé, sea groovy también, que tenga ese elemento del jazz. Y Gabriel también a veces es medio así también como que, oye, quiero escuchar ese ritmo. Es como que él coge variado, pero siempre Ujú. está ahí escuchando también. Y no sé, pero a veces yo me pongo así medio como que, Sí, o sea, estoy seguro que todos tienen como algo, o profe, sea, no sé, me que pongo sí, así. pero igual después de todo, no es algo que debería ser una conversación tabú, porque, o sea, eso es como en cualquier trabajo que tú le metes onda y estás intentando hacer que se mantenga una calidad. Ese es el camello que hay que hacer, pues, o sea, hay que tener estas conversaciones que a veces son difíciles para bien del proyecto, ¿no? Y tanto tiempo, o sea, me parece que ustedes están en armonía en ese sentido. Todos tienen un sentido de, por lo menos en lo que yo también he conocido a algunos de ustedes, siempre como que veo ese sentido de pertenencia y de importancia del grupo, porque no se lo toman de manera blanda eso, o sea, como que es algo que tiene peso. Y déjame también agregar algo, ahorita estabas hablando de los tiempos de ciertas canciones de jazz de Ujú. roots, o sea, tú sabes también por qué la gente va a los conciertos de jazz de roots y por qué es porque eso que yo, por ejemplo, que yo soy músico y yo no lo entiendo tan bien, o una persona de la audiencia no lo entiende tan bien, se siente en la música, se siente como algo especial, se siente como cinco personas que han discutido en un Claro. cuarto bastante tiempo y han trabajado todo a la perfección. Y yo creo Ujú. que eso también es algo que es admirable de ustedes. Son Sí, músicos, sí. ustedes son los músicos de los músicos acá, o sea, todos siempre decimos jazz de roots, harto lote, brother, de harto lote. No, 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 es Pero chévere. bacán, y, o sea, y Uno grabaron y agradecido ya siempre. tienen hoy en día tres álbums, o Tenemos sea, 3 álbums, tenemos algunos singles y vamos a grabar ahora el 4º disco ya, en unos meses que increíble. se va a llamar Jazz de Roots 4. Sí, o sea, ha sido un proceso súper grande. Ya ahora somos más como una familia. Ya Ujú. no es como antes, como compañeros, medios Que amigos, han no. crecido juntos, pues Hemos loco. crecido juntos, llevamos más de 10 años haciendo esto. Y ya ahora cada uno también respeta la opinión de cada uno, buscamos siempre el punto medio. Igual hay democracia, ¿no? Hay cosas que quieren 2 y quieren 3, gana el que quiere 3. Ujú. Ya. Y sí nos pasa muchas veces en los ensayos que probamos algo y lo hemos vuelto regla, ¿no? Que siempre cualquier idea la probamos, Ujú. pero que suene bien, me explico. Ujú. Se Claro, la probamos y que suene bien. Si en verdad no funciona, no funciona. se va. Pero la probamos bastantes veces porque a veces esa idea mal ejecutada no se escucha bien, pero ya bien ejecutada quizás no sea la misma, pero va a llevar a otra idea. Ujú. Entonces con la banda siempre llevamos eso y yo me acuerdo también que yo les dije, bueno, nos decíamos, yo voy a decir que siempre nos manteníamos, como había ese régimen tan fuerte de ensayo, ya, nosotros decíamos como que no, nosotros tenemos que vender un show en que una persona venga y diga, wow, qué bacán esta banda. Ya, o sea, literal, eso decíamos Lo ya. lograron. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo hacemos que tiene que sonar limpio, tiene que sonar impecable, Ujú. tiene que sonar bien interpretado, bien tocado, tiene que sonar ensamblado, tiene que sonar relajado, tenemos que estar todos así? Me explico. Esas cosas siempre igual nosotros las mantenemos hasta ahora. Ahora es que ya nos vamos con el 4º disco, nos queremos soltar un poco, Claro. queremos hacer más reggae, queremos experimentar más con sonidos, queremos hacer algo, irnos a otros campos, Pero como eso es lo se bacán, dice. y siguen como explorando todo. No solo también como que toda la onda y todo como que la disciplina que le meten a lo que hacen. Eso también ha hecho que, por ejemplo, ustedes cuando graban discos, los graban en vivo. Claro, grabamos en Entonces eso vivo, es sí. algo también que, por ejemplo, desde ese núcleo, ¿ya? Y que son también conversaciones que yo he tenido con Raúl. Yo admiro mucho de Raúl y de muchos de mis colegas el respeto que se tiene hacia la música. Es como que tú le estás haciendo, tú estás trabajando para ella. Y ese esfuerzo es lo que hace ese pequeño núcleo. Cuando sale toda la música de ese núcleo y respeto y de la expresión de ustedes como artistas, es que la música es maravillosa, ¿se entiende? Brilla y como que y resalta. Y de eso, mira, grabas un disco, harto trabajo, pero lo graban en vivo. Claro, sí, Nadie exacto. hace eso. Sí, Nadie hace sí. eso, o Sí, sea, es verdad, no, nadie lo no, hace. nadie lo hace. Ya no hay esa cultura y si hay, solo hay en el jazz o a veces ciertos discos, la sección rítmica en vivo, Ujú. pero ya no es lo mismo, ya no. Pero no en Ecuador, en una escena Sí. independiente como la que estamos nosotros. Eso es como que es algo muy chévere, es muy Y interesante. sí, mira, y esa es la razón también por la cual muchos de los discos los hemos grabado fuera del país. Es Ujú. porque siempre queremos un piano de cola con una batería y a veces es difícil encontrar. Aquí ya en Ecuador ya hay esto, está mejorando, pero es difícil encontrar. Entonces allá en Chile, por ejemplo, tenían un piano de cola. Ujú. En Argentina, que grabamos el 3er disco, por ejemplo, no había piano de cola, pero bueno, había un estudio grande, teníamos igual espacio donde y teníamos buenos teclados. Pero ahora lo que queremos hacer es igual lo mismo, experimentar más otros sonidos. Queremos meternos de lleno a otras cosas, no sé. Yo estoy emocionado por eso. Sí, Un sí. concierto también que estuve hace poco, también escuché un poquitón de cosas que estabas haciendo con sintetizadores.
Pero la verdad es que sí, o sea, nos encanta Jazz de Roots, yo creo, a todo el Ecuador y quiero agradecerte por haber caído, pues loco, buen trip sentarnos a conversar un rato. Ya voy a tener también un día a Raúl aquí y a Siwi, a todos me gustaría tenerlos un día. Tienen que pasar por aquí también para tocar en la radio. Pero bueno, esto ha sido otro episodio del V Sounds Podcast. V Sounds. Miguel Gallardo, gracias, loco. No, gracias a ti, en verdad ha sido un placer estar aquí compartiendo contigo. Hay más información, en verdad, hay tantas cosas que se quedan guardadas. Capaz con la banda ya van a salir más historias, pero muchas gracias en verdad por la invitación. Creo que a veces estos espacios son necesarios e importantes para documentar lo que está pasando en nuestro país, que a veces no lo vemos, ¿no? A veces está difícil verlo y esto en verdad es una iniciativa espectacular que tiene que mantenerse, que tiene que seguir. Y bueno, quiero mandar un saludo ya que estoy aquí en vivo, pero bueno, estoy en YouTube. ¿Y en qué otras plataformas sale esto? Estamos en Spotify y en YouTube. Spotify y YouTube. Bueno, quiero mandar a mi familia, a mis padres, que gracias a ellos obviamente he podido alcanzar todo este estudio de la música, ¿no? Gracias a ellos, a mis hermanos también, a mi familia, a mis hermanas y a mi hermano, que gracias a ellos también siempre estuve ahí involucrado. Y a mis amigos, que eso te incluye obviamente, que siempre estamos unidos y dándole con todo a la música. No, loco, belleza. Gracias, esa es. Pilas, nos vemos la próxima.